verte en mi lugar. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo encuentro, a un nuevo programa de Iluminados por su palabra. Hoy estamos con cupo lleno, somos un montón en las mesas, están todos los micrófonos ocupados, gracias al Señor. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Mati y a Santi ahora y vamos a ir charlando un poquito. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gera? ¿Todo bien? Sí, realmente estamos copando la radio, hace falta agregar más micrófonos para la próxima. Y estamos prácticamente todos rayados hoy, ¿te diste cuenta? Casi todos rayados, menos uno. La oveja negra. Mati? ¿Todo bien, Hola, Mati? ¿cómo están, chicos? La verdad, muy contento de estar acá. Gracias, Germi, gracias... Germi, mirá cómo te cambié, no, se nota que estoy nervioso. Gracias, Gera, David y Santi por este momento de estar acá compartiendo la palabra. Muy contento. Sí, lo mismo, una alegría poder compartir este momento con ustedes, con David, con Gera, siempre escuchándolos del otro lado y hoy teniendo la posibilidad de estar de este lado. Así que nada, una alegría y rogándole al Señor que seamos de bendición para todos aquellos que nos estén escuchando. Nuestro propósito en Iluminados por su palabra es llevar la palabra y consejo de Dios a cada uno de los hogares que nos están escuchando ahora en vivo, tal vez por medio de la aplicación, por medio de la página web de la radio. Otros nos escuchan luego, posteriormente, cuando se suben los programas. ¿Dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer por medio de YouTube en Iluminados por su palabra. Y si no, en Facebook también nos pueden buscar como Iluminados por su palabra. Pueden darle me gusta, pueden seguirnos para que todas las actualizaciones que tengamos las puedan ir visualizando y puedan estar participando con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy actual, muy práctico. Vamos a hablar de un encuentro que tiene el Señor Jesús con un abogado y una pregunta que surge y luego cómo la va desarrollando el Señor. Y el Señor le va a explicar luego, le va a llevar por medio de una parábola que es la del buen samaritano, que va a ser lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso del día, sobre quién es nuestro prójimo, de qué manera tenemos que amar, como dice Cristo, ¿no? Y para ello, antes de entrar ya en el tema, vamos a dar una línea de teléfono de WhatsApp por la cual nos van a poder estar escribiendo, que es el 11 37 57 69 33. Lo repetimos, 11 37 57 69 33. Allí nos van a poder estar escribiendo si tienen algún tipo de duda, consulta sobre la parábola, sobre alguna parte del relato, sobre alguno de los testimonios que vamos a ir escuchando. Cualquier inquietud que tengan nos las pueden hacer llegar, también sus saludos. Nos hace muy bien saber que están del otro lado, saber que nos están escuchando, que tienen dudas. Así que estamos dispuestos a poder ir respondiéndolas. Vamos a ir ya mandando saludos. Me anoto para responder las fáciles. Trajimos a Mati que va a responder las difíciles. Ya mandamos saludos a Olga Costa, que ya nos está escribiendo desde el minuto 0 de la hora 20. Le mandamos muchos saludos, le apreciamos mucho. Algún día la vamos a conocer seguramente, si Dios lo permite. Alicia Funes también nos manda saludos. Chiche Díaz y María también nos está escribiendo. Marilú nos manda bendiciones. Esperamos que sigan en el transcurso de esta hora. Por lo general se pasa muy rápido y el tema de hoy es muy práctico, así que seguramente lo van a disfrutar. Y vamos a estar inquiriendo, examinando lo que el Señor Jesús respondió a esta persona. Exacto, la parábola del buen samaritano es una parábola muy práctica y quizá conocida por mucha gente. Vale decir que una parábola es una enseñanza de Jesucristo que toma elementos de la vida cotidiana, es decir, del imaginario común de la gente, y toma estos elementos, los narra y lleva a cabo una aplicación, una enseñanza práctica y espiritual. Justamente vamos a ir explicando cada uno de los personajes, un poco cuál era su actividad, su rol, para que se entienda, porque tal vez en ese tiempo era muy claro, y tal vez hoy hablar de como vamos a ir viendo, de un samaritano, de un levita, de un sacerdote, tal vez no tenga el poder que tendría allí. Al explicarlo seguramente lo vamos a poder entender y poner en el contexto que corresponde, ¿no? Exactamente, y hablando de contexto, la historia se desarrolla en un contexto. Es decir, un abogado, diríamos en la actualidad, era un intérprete de la ley, una persona que se acerca a Jesús aparentemente con una inquietud, pero luego vemos que esta inquietud
no venía con la motivación correcta, es decir, venía con el propósito y el deseo de poner el palito a Jesús, hacerle una trampa que caiga, y esta persona se acercó, este intérprete de la ley, este abogado, a fin de probarle, era un legalista religioso, y quería disminuir la fuerza, el valor y el poder de la ley de Dios, los que conocemos como los mandamientos, y se le acercó con dos preguntas tramposas. La primera de ellas es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y si oímos solamente esto, decimos, wow, qué inquietud tan sana, qué buen deseo. Él quería tener vida eterna, pero luego vemos que no era tan así. Y después le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces se acercó con esta inquietud espiritual, y esto es y aquí quiero hacer un paréntesis, Gera, si te parece, porque esta inquietud espiritual es algo muy, muy lindo realmente. Si viene con el corazón sincero. Vemos en la Biblia a personas que se han acercado a Jesús, como Nicodemo y el joven rico en otra oportunidad. Y Nicodemo, si bien vino de noche a Jesús, se acercó por miedo al que dirán los otros, y no obstante Jesús le dijo que para tener vida eterna tiene que nacer de nuevo. Y otro personaje como el joven rico, que se acercó y dijo la misma pregunta, dijo, ¿qué haré para tener vida eterna? Esta persona fue expuesta nuevamente ante la ley de Dios, y como el valor y la lealtad que tenía en su corazón eran sus posesiones antes que a Jesús, no estuvo dispuesto a desprenderse de todo lo que tenía y seguir a Jesús, esta persona se fue triste de aquel momento. Entonces, haciendo este paréntesis y teniendo en cuenta invitados como Mati, Santi, especialmente Mati, sería lindo escuchar de sus propias bocas lo que el Señor Jesús hizo en su vida, brevemente, porque en algún momento muchos de nosotros tuvimos cierta inquietud espiritual, y yo en lo personal, aunque no voy a desarrollar mi vida, ¿no?, pero me acerqué a Jesús con un temor a la muerte y con un temor al infierno a la edad de mi adolescencia. Y es distinta nuestras experiencias cuando llegamos a los pies de Jesús y venimos quizá con inquietud, con curiosidad, con distintas cosas que nos preguntamos acerca de la Biblia, y el Señor va trabajando en esto. Justamente es interesante que antes de que arranque el programa estábamos charlando un poco, y la motivación, digamos, de ambos es distinta, así que estaría muy bueno que podamos escucharlo, porque tenemos dos puntos completamente distintos de cercanía al Señor. Vamos a empezar por Mati. Bueno, como le había dicho antes, si yo tengo que hablar de un testimonio, para mí tenemos que dedicar un programa entero, porque sinceramente el Señor hizo muchas cosas en mi vida en este poco tiempo que lo conozco realmente, porque es misericordioso de verdad. Y bueno, conmigo, como te contaba antes, viste, mi nena Ámbar, la más grande, asistía a la escuelita desde los 3 años con mi suegra. Son miembros de la IBG, de donde somos nosotros, y bueno, entonces yo tenía una llegada por ella, ¿viste? Entonces me fui inquietando todo, fui a verla a la escuelita, iba, miraba y veía, me llamó mucho la atención el amor. ¿No naciste en una familia cristiana? No nací en una familia cristiana, mi familia son católicos. Conocía de Dios, pero muy por arriba, y el tema del amor me impactó, el amor en la iglesia me impactó, y nada, me acerqué también, fue todo distinto lo mío, ¿no? Lo mío fue algo como que en esa época me estaban pasando cosas buenas que yo pensé que eran buenas, pero estaba en pleno pecado, ¿no? Y decía, ¿por qué me pasan todas estas cosas buenas? Por ejemplo, no sé, mis hijos, mi familia, me había comprado la casa, estaba bien con el trabajo, y como que ahí algo se me despertó, que yo no había logrado nada de esto. Alguien había atrás de todo esto que yo estaba haciendo. Y me di cuenta que era el Señor el que estaba haciendo todas estas cosas. Y entonces fui como agradecido, ¿no? Y bueno, y después me di cuenta que estaba perdido también, en pecados y
en vicios, un montón de cosas que no sabía que estaba en pecado yo, que estaba perdido realmente. Nos comentabas fuera del aire que fue progresivo tu encuentro con el Señor. Fuiste de a poquito conociendo, involucrándote hasta llegar a tener un encuentro efectivo con el Señor, ¿no? Claro, fue todo un proceso. Más o menos tengo la fecha, ahora, viste, soy medio desastre con las fechas, pero en fines del 2015 fue cuando entregué mi vida realmente a Cristo. Pero fue todo un proceso muy lindo. Y por otro lado tenemos a Santi, un contexto completamente distinto. Estamos hablando de una familia ya creyente, ¿no? Exactamente, sí, todo lo contrario a Mati. Ya desde la panza de mi mamá, yendo a la iglesia. Desde mi bisabuelo, tengo a mi bisabuelo que fue misionero, el que implantó la iglesia allí en Mercedes, después mi abuelo, hoy actualmente mi papá. Sí, nací en un hogar cristiano. Ya de los 6 años acepté al Señor. No recuerdo la fecha tampoco, pero sí tengo claro que fue a los 6 años. Fue con mi abuela por parte de mi papá, o sea, las dos familias, hogares cristianos. Y sí, siempre quizás, algunas veces me tocó que se me pasaba por la cabeza ver lo que era la vida fuera del ámbito cristiano. Pero gracias a Dios y a la crianza, a la enseñanza de mis padres también, de mis abuelos, siempre me mantuve en los caminos del Señor. No tengo tanta experiencia como cuenta Mati, pero siempre en los caminos del Señor, gracias a Dios. Y es bueno hacer esta pausa porque quizá hay gente del otro lado que tiene inquietudes y distintas experiencias. Algunos han nacido en cuna cristiana como nosotros, hay otros que no, pero las inquietudes espirituales pueden servirle a esas personas a que nosotros le digamos a ellos que en el Señor, en el camino de Dios, hay un camino trazado para ellos también. Dice la Biblia que el hombre piensa su camino, pero Dios es el que dirige sus pasos. Así que animamos a las personas a que busquen al Señor para que dirija sus pasos. Pero también dice la Biblia que hay camino que al ser humano le parece correcto, recto, pero su fin es el camino de muerte. Así que la advertencia es a que busquen a Dios. Quizá no todos venimos, o en general no venimos a Dios con una motivación correcta. De hecho pienso que venimos con la motivación incorrecta, porque la Biblia dice que ninguno busca a Dios, pero Dios va poniendo las motivaciones en el lugar correcto y dándonos luz para encontrarle. Así que animamos a las personas a que sigan buscando fervientemente a Dios. Es más, la Biblia dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entrar por la puerta angosta de la salvación es un camino agónico. La palabra esforzaos es una especie de agonía, como un atleta que corre hasta transpirar y agoniza y se duele de todo esto. Bueno, no es fácil entrar por la puerta angosta de la salvación, así que hay que esforzarse en este sentido. Y volviendo, si les parece, a la historia, esta fue más o menos la idea de que propuso este abogado, haciendo preguntas tramposas, y Jesús le dijo, bueno, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y él respondió acertadamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, dice que la Biblia, que queriendo justificarse, cuando Jesús le dijo, bueno, haz esto y vivirás. O sea, si obedeces a la ley perfectamente, vas a vivir. Pero él, queriendo justificarse, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo luego iba a contarle justamente esta parábola. Ahora, esta historia no es, y vale aclarar también antes de empezar y desarrollarla bien, no es un manual de ética cristiana, no es un manual de cómo ser mejores humanos, no es un manual para los niños o adolescentes de cómo compartir sus útiles en la escuela, no es un manual a los niños de cómo recibir amablemente y convidar a otras personas, sino que esta historia que Jesús va a contar es una historia dirigida a una persona que es religiosa, es una persona que ha endurecido su corazón y que no quiere reconocer que es una persona pecadora,
Entonces Jesucristo le cuenta esta historia, esta parábola del buen samaritano, a fin de que esta persona se examine ante el espejo de la ley y reconozca que él no ha cumplido los mandamientos. Y la Biblia, de hecho, dice que por la ley, por los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así que tenemos mandamientos en la Biblia que fueron resumidos por Jesucristo mismo en dos partes. En primer lugar, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, amar al prójimo como a uno mismo. Así que amar a Dios se relaciona con los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no adorarás nada en el cielo, en la tierra, ni abajo de la tierra, y honrarás mi nombre en el día de reposo. Pero también tenemos otros 6 mandamientos, desde el 5º hasta el 10º, que nos habla del amor al prójimo, a través de los padres, a través de no robar, a través de no adulterar, no mentir, etcétera. Y toda esta historia es contada a una persona que ha endurecido su corazón de esta manera y no quiere reconocerse pecador. Y para aquellos que nos están escuchando y tal vez quieren buscar y seguir con la lectura lo que estamos hablando, esta parábola, este encuentro de Jesús con este abogado que quiere inquietar a Jesús, quiere ponerlo en compromiso, lo pueden hacer en el Nuevo Testamento, en la carta que se llama Lucas, en el capítulo 10, y van a poder encontrar este encuentro a partir del versículo 25 hasta el 29, donde Jesús habla directamente con el hombre, y luego del 30 lo tengo aquí, 37. Al 37 van a encontrar lo que es la parábola, que es lo que David venía explicando. Exacto, realmente es una historia fascinante cuando la empecemos a ver, pero nos muestra este corazón endurecido, como decíamos. Porque esta persona dice que, queriendo justificarse, dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es decir, que él reconoció los mandamientos, él sabía cuáles eran los mandamientos, pero queriendo justificarse, insistimos que la Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Es interesante que esta persona no se enfoca en los primeros que cita, no se enfoca en amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Eso se tiene por asumido, en este caso, que él cree que eso lo cumple. Es similar, como lo decías, a la historia del joven rico. Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, nos encontramos en un caso bastante similar. Conocía muy bien las leyes. Sí, no sé si les ha pasado últimamente, pero justamente este sábado, que hablando con una persona, le mencionaba los mandamientos y la ley de Dios, y una persona que eludía los mandamientos. No sé si les ha pasado, pero personas que le mencionas los mandamientos y lo eluden, lo niegan, lo rechazan, realmente no quieren examinarse a sí mismo y reconocerse que son pecadores. Bueno, la gente utiliza muchos escapismos también para no reconocer su pecado. La religión podría ser uno de estos escapismos. Personas que a través de la religión, a través de una moralidad, a través de ser humanamente buenas personas, por ejemplo, padres que realmente se preocupan por sus hijos, por su salud, porque tenga su obra social, etcétera. Familias que trabajan para el bienestar de sus hijos y trabajan horas extra para que no les falte nada. Y todas estas cosas son meritorias y son buenas y las aplaudimos, pero al fin y al cabo hay muchas personas que se escudan, ¿no?, detrás de todo esto y no quieren reconocerse a sí mismos pecadores. Más o menos esta era la experiencia también de esta persona, que tuvo que haber respondido de otra manera ante esta circunstancia. Él tuvo que haber, después de escuchar las palabras de Jesús, de los mandamientos, él tuvo que haber dicho: yo sé que por amarga experiencia no puedo cumplir incluso ni los mandamientos más básicos que hay en la palabra de Dios, en los mandamientos, en la ley de Dios. No puedo amar a mis padres, no puedo dejar de cometer adulterio, no puedo dejar de codiciar, es decir, tener envidia, no puedo dejar de mentir. Son los mandamientos más básicos, ¿no es así? Sí. Pero esta persona endureció su corazón
Y antes de decirle a Jesús, Jesús, ¿dónde puedo encontrar el perdón de pecados? ¿Dónde puedo encontrar el perdón de pecados? Esta persona endureció su corazón y Jesús, no obstante, le respondió amablemente. Para aquellos que nos están escuchando, tal vez para nosotros es como moneda corriente. Para los que estamos estudiando la palabra, es recurrente la parábola y la tenemos bastante en mente. Pero tal vez hay gente del otro lado que nunca la ha escuchado y le parece algo completamente extraño. Así que, si les parece, vamos a darle un tiempo a Santi, que va a leerla. Va a leer del 30 al 37 de Lucas 10. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cuánta misericordia del Señor Jesucristo, ¿no? Cuánto amor. Y esto nos recuerda nuestra propia experiencia. Nosotros muchas veces nos hemos endurecido contra Dios, aún los que hemos nacido en un contexto o en un país que conoce de la palabra de Dios y conoce acerca de Jesucristo, y hemos escuchado, por lo menos yo, muchas veces acerca de la palabra de Dios y de la Biblia, y en mi experiencia caminé muy endurecido, un tránsito de mi vida que fue mi adolescencia. Pero Dios, antes de expulsarnos, antes de echarnos, y si bien recibimos muchas veces las consecuencias de nuestros pecados, pero eso son como bofetadas a veces en nuestra vida para reconocer que tenemos que volver a Dios corriendo, Jesucristo no echó a esta persona que vino a tentarle, que vino a probarle, que se justificaba a sí mismo y que armó un entramado de trampas a través de preguntas para que Jesucristo caiga. Jesucristo no lo expulsó, sino que le mostró bondadosa compasión a esta persona y le compartió esta parábola. Una parábola en la que surgen algunos personajes que luego vamos a escuchar un tema, Jera, que es Parábolas de Marcos Vidal, que es la idea de cómo esta historia del buen samaritano se traería, ¿no?, a la cotidianidad actual. Así que vemos personajes, pero el primer personaje que aparece en la escena es esta persona que era un judío que fue duramente golpeado. Imaginémonos la escena. Él estaba solitario, golpeado, adolorido, sangrado, moribundo, y si nadie se acercaba a él, esta persona habría de morir y yacer ahí. Es un contexto dramático, una historia dramática que cuenta Jesús. Esta persona estaba en un estado crítico y empieza a haber un tinte de esperanza en esta historia cuando 2 religiosos se acercan a aquel lugar. El primero de ellos es un sacerdote y el segundo es un levita. ¿Y por qué digo que esto toma un color más esperanzador? Porque el sacerdote era una persona que intercedía, ¿no es así? Intercedía entre Dios y los hombres. Así que se esperaba que esta persona, que al pasar por ahí, al servir a Dios, era un siervo del Señor, era una persona supuestamente comprometida. Conocía las leyes. Conocía la ley, leyes, conocía muy bien la palabra de Dios. Trabajaba en el templo también, vale decir. Trabajaba con personas. Su función era servir al pueblo de Dios para que aquellas personas tengan un bienestar espiritual y físico y puedan estar más cerca del Señor. Y sin embargo, esta buena noticia que aparentemente se da de que esta persona pasaba por ahí, sin embargo pasó por alto. Me imagino al abogado, este experto en la ley, escuchando atentamente a Jesús, y por un momento, cuando el Señor cita
que hay un judío que ha sido ultrajado, que le han robado, lo han dejado en un estado deplorable, y cita a un sacerdote. Lo primero que debe haber venido a su corazón es, bueno, seguramente este va a ser el que lo va a acompañar, lo va a ayudar, ¿no? Y justamente como decía David, este hombre pasa por alto, lo deja en el camino. Una de las otra lectura de lo que es la palabra de Dios, dice que se aparta del hombre que está adolorido allí. Así que seguramente debe haber más esperanza, porque después del sacerdote va a venir un levita. Exactamente. Ahora, antes de pasar al levita, o hablando de los dos personajes en sí mismo, tanto el sacerdote como el levita debían conocer, como bien dijo Mati, muy bien la ley de Dios. Y al conocer bien la ley de Dios, sabían las demandas que tenía la ley frente a momentos y situaciones tan extraordinarias como estas, tan adversas. El levita y el sacerdote conocían versos como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conocían versos como Proverbios 21:13, que dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Así que ellos tenían la presión por decirlo de alguna manera, de ayudar a las personas, porque en su momento ellos iban a pasar por ciertas situaciones y no serían oídos. Es como el dicho popular que dice, bueno, el bien que querés que te hagan, hacelo, ¿no? Me llama la atención que si muchos de los que eran saduceos, fariseos, todas estas personas que eran legalistas, religiosos, y seguían muy de cerca a Jesús, porque buscaban de tentarle, de buscar algo para poder reprocharle, seguramente habían escuchado palabras de Jesús como que, si amás a los que te aman, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores aman a los que los aman, interpretando que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos y practicar la misericordia para con todos aquellos que nos rodean. Claro, ese es un punto clave, Gera, porque amar a un hermano, amar a un amigo, al que nos hace bien es muy fácil, pero amar a un enemigo, ahí es el punto que vamos, ¿no? Que es lo más difícil. Como el ejemplo está claro acá, el abogado era el judío, lo puso a él en el papel del judío que estaba golpeado y que lo robaron. ¿Y quién lo vino a él a socorrer, como quien dice? Allí la religión pasó por alto, pasó por al lado y lo esquivó, lo dejó maltrecho allí en el suelo. Exactamente, y realmente vemos que el mandamiento de la palabra de Dios es amar a los enemigos, y ellos sabían muy bien que, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 23 hay un mandamiento muy explícito. Ellos conocían la ley desde chiquitos, desde niños ya memorizaban. La tenían que memorizar. Exactamente. Y por ejemplo Éxodo 23 dice algo similar, de que si el buey de tu enemigo se cae, si el animal de tu enemigo se cae en un pozo, no podés pasarlo por alto, sino que tenés que ayudarlo. Lo tenemos ahí. ¿Te lo leo? Dale. Éxodo 23, 4 al 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Así que efectivamente sabían ese mandamiento y le dejaron sin ayuda. Pasaron por alto a los dos. Y esto revela que eran personas hipócritas, que eran personas que no tenían un corazón, un verdadero amor al prójimo. Habían puesto la ley por encima del corazón del mandamiento. No amaban a Dios en primer lugar. Y antes de seguir, Gera, también nos podemos preguntar cómo responderíamos y cómo respondería un religioso en la actualidad. Y de esto también un poquito habla el tema musical. Bueno, si te parece, entonces vamos a ir a escuchar el tema musical que nos mencionaste, se llama Parábolas.
regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor. Poco después la reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. 3 minutos más y el líder de alabanza apareció. 2 teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón y acercándose hasta el hombre le ayudó. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna Estamos aquí en Iluminados por su palabra. La verdad que la estamos pasando muy bien. Un programa muy hermoso. Tenemos visitas muy lindas, mucho testimonio. No, déjame, estábamos escuchando el tema ese recién. Sí. Con ese tema, yo cuando era muy chico, recién me lo recordó mi mamá también, que nos está escuchando. Yo actué, no sé, tendría 10 años más o menos, e hice del Buen Samaritano. Una anécdota, me hizo recordar el tema. Yo hice del Buen Samaritano. Bueno, tenemos muchos mensajes para leer. Seguramente vamos a leer los que podamos. Tenemos que mandarle saludos a Alberto, que está del otro lado hoy escuchándonos. Bueno, nos manda saludos para Santi, para Mati, para David, para mí. Y bueno, ahí está. Del otro lado hoy, le toca estar del otro lado. Abrazo, Gracias, un descanso tiene. Patricia de Moreno nos escribe también un mensaje. No la vamos a ver. Katy de Ituzaingó también nos está escribiendo, la familia Balbuena, Mauricio López, bueno, la familia Latrichana Sí. allí desde Están todos en Mercedes. desde Mercedes escuchando, gracias por estar del otro lado. Luego Borna nos escribe también, Silvia Borna, nos ponen muy lindo el testimonio que contó Mati, están todos prendidos escuchando, iluminados por su palabra, y esperamos que siga así. Luego, si vamos teniendo tiempo, seguimos ya con varias preguntas y vamos a tratar de ir exponiendo también los mensajes. Por una cuestión de tiempo siempre
no estamos llegando, pero porque bueno, se vuela el tiempo, ¿no? Sí, y sí, realmente estamos todos muy contentos, especialmente de recibir a Santi y Mati, que nos han apoyado del otro lado. Mati, me acuerdo desde un primer momento, el año pasado en otra radio también, siempre escuchándonos, y realmente es un privilegio que estén acá con nosotros. Y continuando con la historia, veíamos esta situación dramática de este judío que yacía como casi muerto, sangrado, en un camino desértico, pero había tomado un tinte de color y de esperanza esta historia cuando dos personas religiosas, traspolándolo en la actualidad, puede ser un pastor, un director de alabanza, como dice Marcos Vidal, pero había tomado este tinte esperanzador cuando estos religiosos pasaron por aquel camino, pero hicieron la vista gorda, y dice la Biblia que alejándose, es decir, que fueron por el camino opuesto. La palabra de Dios es bastante enfática, fueron por el camino opuesto para no cruzarse. Y pasa estas situaciones también en la vida real, que cuando vemos a alguien que pide, que está ahí en la calle con necesidad, nosotros intentamos pasar de largo y no ayudar. Y sin embargo, esta historia comienza a tomar un giro inesperado y esperanzador, verdaderamente esperanzador, cuando un samaritano pasa por ahí. La Biblia dice que iba de camino también, que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, acercándose luego vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Así que lo raro, lo inesperado de toda esta circunstancia, de toda esta narrativa, es que entre samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Es decir, que eran dos pueblos hostiles, que los judíos odiaban a los samaritanos y viceversa, los samaritanos tenían rencor y bronca contra ellos. Claro, porque hay que tener en cuenta que no es un simple sentir de decir no me llevo bien con el samaritano, sino que esto de ella es desprecio hacia esta otras personas. Ellos se odiaban, literalmente se odiaban. Como hablábamos recién con Mati hace un momento, cuando tenían que ir desde Samaria a Jerusalén o de Jerusalén a otras distancias, los judíos esquivaban, literalmente caminaban más tiempo para no tener que toparse en el camino con un samaritano. Así que el hecho de que un samaritano sea el que entre en acción en este momento en la parábola, para este abogado, para esta persona que está interpretando allí lo que Jesús dice, es algo que es conflictivo en su cabeza, porque en realidad lo que está diciéndole es que bueno, un enemigo pasó por al lado ahora de este judío que está herido, ¿no? Solo Dios puede hacer que dos enemigos se unan y se reconcilien. La Biblia dice que en el nuevo nacimiento, en la salvación y el perdón de los pecados que Dios ofrece para los seres humanos, que hay personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación que adorarán eternamente a Dios en los cielos. Así que hay una unidad en el pueblo de Dios, de que personas de todo país, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, ama al Señor, y esto provoca ciertamente unidad. Ahora, la unidad del pueblo de Dios barre cualquier diferencia étnica y cultural que nosotros tengamos. De modo tal que aún en nuestro propio ADN humano, tendemos a menospreciar a las personas de otra nación. Por ejemplo, charlamos con personas en la calle y discuten y dicen, ay, pero cuántas personas de Paraguay y Bolivia, o ahora cuántos venezolanos están viniendo a Argentina y están ocupando los lugares de trabajo que mis hijos, mis nietos deberían ocupar. Y entonces se ve un poquito de esa bronca étnica, ¿no? Y sin embargo, este era una bronca más pronunciada. ¿Por qué? Lo dijiste muy bien. En primer lugar, se menospreciaban. Los samaritanos eran un grupo étnico, eran un grupo que había sido un grupo híbrido, es decir, una mezcla, lo explico, una mezcla entre judíos y asirios, asirios, cuando los asirios llegaron a conquistar a este territorio de Israel. Y no obstante, la bronca, el odio étnico se había pronunciado a lo largo de los siglos en cuestión de religión,
y los judíos veían a los samaritanos como una religión mestiza, una religión que había mezclado cosas del judaísmo con el paganismo, a tal punto que se tenían tanta bronca que en el tiempo de Jesucristo los judíos insultaron a Jesucristo diciéndole que era samaritano. En cierta oportunidad los judíos insultaron a Jesucristo y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿No decimos nosotros bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y sin embargo esta persona se ocupó de él, se acercó. Insisto, cualquiera de nosotros en esa situación hubiese pasado de largo. Ver a una persona muriéndose, sangrando ahí, pensaríamos en nuestra mente: uy, ¿qué pasaría si paso por ahí me pueden estar los ladrones? Claro, el miedo que nos pase algo a nosotros también, ¿viste? El egoísmo, pensar Exacto. en nosotros Sí, sí. mismos y decir, no, me puede pasar algo a mí sin saber qué puede estar pasando a esa persona, y es eso, ¿viste? El egoísmo que tenemos, nuestro propio orgullo. Sí, voy a perder mucho tiempo, voy a perder tiempo, no sé qué complicación me puede llegar a traer. Y demás Dinero. preguntas que nos podemos hacer, dinero, y demás preguntas que nos podemos hacer como... Y esta persona pudo haber pensado: bueno, si paso por ahí, quizás están los ladrones. No me voy a arriesgarme Claro. a semejante hecho. Y sin embargo, viéndole, dice la Biblia que tuvo compasión, es decir, tuvo empatía. La empatía es la experiencia de sentir lo que el otro siente. La empatía es ver a la persona herida y pensar en qué pasaría si yo estoy en esa situación. Y viéndole, dice que se acercó, eso es el polo opuesto del sacerdote y el levita, y dice que tomó vino y aceite y con eso lo ayudó. Y antes de explicar un poco de esto, quiero nuevamente aterrizar esta historia tan práctica, tan hermosa de poder ayudar y de pensar en el prójimo. Y pienso en la experiencia tan preciosa que tuvimos este sábado. Pienso en 500 cristianos que estuvimos en Marcos Paz, ayudando a las personas y hablando con ellas en las plazas, en las calles, repartiéndoles folletos, comunicándoles la palabra de Dios. Y pienso en Alejandro, una persona con quien hablé el sábado, un joven de 33 años con 3 hijos y su pareja, que no tenía trabajo y que estaba en una situación tan difícil. Y charlando con él, no solo le pude predicar el evangelio, sino que también pude hablar de su situación, pedirle el teléfono, decirle que iba a estar orando y que cualquier cosa de trabajo le iba a decir. Y pienso también en el sábado en un hombre de 55 años que se me acercó. Esta persona hace 2 años hace diálisis, 3 veces a la semana va a un hospital. Conozco el tema. ¿Conoces el tema? Mi papá se hizo mucho tiempo diálisis. Algo familiar. Sí. Y pienso en él porque 3 veces a la semana va a hacerse diálisis, y vos que conocés el tema, él estaba 4 horas en el hospital, y era un padre que quizá lo que necesitaba era ser escuchado y ser animado. Y yo le hablé como hijo y le dije: te animo a seguir adelante en esta tarea, en estos años que te quedan también. No sabes cuándo tengas que partir, pero tenés una responsabilidad de educar a tus hijos, y la palabra de Dios te da herramientas y recursos. Y le hablé de la sangre efectiva que nos limpia de nuestros pecados, que es la sangre de Cristo. Y pienso también en una mujer que se me acercó, que simplemente se me acercó y me dijo: es que ¿me recomendás que ponga una manta acá y pueda vender? Porque estuve toda la mañana en otra plaza y no pude vender nada. Una situación económica apremiante. Y de acuerdo a mi creatividad, le di mis recomendaciones, mis ideas, y le hablé del Señor. Y finalmente pienso en unos jóvenes, adolescentes y jóvenes que conocimos el sábado. Eran todos parte de la granja de Marcos Paz, y todos ellos estaban en recuperación de adicciones, y nos sentamos con ellos, hablamos del evangelio, hablamos de su vida, de su familia, de cómo llegaron a la droga, del contexto en que estaban, chicos de 16 años, y hablamos minutos y minutos, y fue una charla tan humana de poder pensar en las necesidades de las personas, que son varias, y a veces la gente no necesita necesariamente que le den dinero, sino ayuda, amor, escucharla, aconsejarla, y eso lo puede hacer Dios a través de capacitarnos.
Justamente, bueno, vamos a mandar un saludo que quedó pendiente y si no, Mati va a tener problemas. La familia le está escribiendo, la esposa en particular, pone muy buen el programa, es hermoso escucharlos y escuchar a mi marido es una bendición. Por otro lado tenemos un oyente que también nos está escribiendo y pone buenas noches, el tema es muy interesante para que no seamos como el fariseo y el levita, que si alguien con una necesidad, podamos ayudarlo y no darle la espalda. Y bueno, nos cuenta un poco de su testimonio. Esta persona pone: a mí me ocurrió que estaba en la estación de Morón y que había un niño desamparado y con hambre. Y yo pensaba que si pudiera adoptarlo. Y otros pensamientos de qué cosas le podría brindar o dar a este muchacho. En ese momento llegó otro joven, lo llamó al niño, le compró un sándwich y una bebida. Y cuando llegó el tren se subieron esta persona y el muchacho que le había comprado al niño la bebida, esta ayuda práctica, y se fueron. Y acá nos pone el oyente que lo que le quedó es que podría haber ayudado de manera práctica, en vez de estar pensando en qué cosas podría darle, e ir directamente hacia la necesidad de la persona. Y algo que hablábamos también era el hecho de que nosotros tenemos una buena noticia para entregar a la sociedad, a las personas. Nosotros tenemos la palabra de Dios, el consejo de Dios. Si yo me acerco hacia una persona, como bien lo decía David recién, que tiene una necesidad económica y yo tengo la posibilidad de ayudarlo, lo debo ayudar económicamente, pero tengo que exponerlo y tengo que brindarle la palabra de Dios, porque la que le va a cambiar la vida va a ser la palabra de Dios, como bien lo decía David hace un momento. La que encausa nuestros pasos es la palabra de Dios. Lo que transforma vidas es la palabra de Dios. Tal vez la ayuda económica va a ser de testimonio para esa persona que está allí en el momento de necesidad, porque veamos que el samaritano lo que hace es ir con ayuda práctica hacia esa persona. ¿Qué necesitaba esa persona? Estaba herido, bueno, lo vendó. Y luego, ¿qué necesitaba? Recuperarse. Fue, pagó un mesón, que era como un hospital, como un lugar para que se pueda recuperar. El hospedaje. Y él pagó y dijo, bueno, si va a gastar más, yo me hago cargo de eso. Pero es una ayuda práctica. Ahora, luego de la ayuda práctica, ¿qué viene en nuestro caso? La exposición a la palabra de Dios. Nosotros servimos a la comunidad como creyentes cuando hablamos de la palabra de Dios y cuando predicamos el evangelio. Allí es cuando realmente hacemos un cambio y estamos, nosotros no, por medio de la palabra de Dios, transformando a la sociedad y a la nación. El poder absoluto es del Señor, por medio de su palabra. La mejor manera que tenemos de ayudar a aquellos que nos rodean es por medio de la palabra de Dios, sea entregando un folleto, sea teniendo una entrevista mano a mano con una persona y exponiendo el evangelio, siendo de testimonio por medio de actos bondadosos. Y debemos acompañar estos actos, como lo decíamos, con una ayuda práctica, en el caso de que se nos acerque una persona, bueno, solicitándonos nuestra ayuda, ¿no? Y ciertamente esta persona no fue transformada al final. Compartías que la palabra de Dios es lo que transforma, pero esta persona endureció su corazón. Se encontró ante una última pregunta muy fácil de responder. Jesucristo dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fue una pregunta muy fácil de responder. Él dijo, bueno, el último, el que usó misericordia de él. Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Lo primero que concluyo de esta historia y que es una enseñanza práctica también para nosotros, es que la ley exige que nosotros amemos todo el tiempo y en respuesta a nuestra imposibilidad tenemos que pedir gracia y perdón de Dios. Lo más llamativo de esta historia es que esta persona aparece en el anonimato, desaparece, no vuelve a aparecer en la escena, no se sabe ni siquiera el nombre. Se fue con un corazón endurecido, se fue sin confesión de pecados, no pidió gracia y no pidió misericordia, porque no podía amar al prójimo como amó el samaritano. Pero también esta historia nos habla de la forma en que este buen samaritano cuidó al viajero, es la manera en que Dios ama a los pecadores. Dios ama a los pecadores y lo ama mucho más que el buen samaritano. El buen samaritano dio su vida, dio tiempo, dio ayuda,
descuidó otras cosas, otras tareas por estar y ayudarlos, pero sin embargo el amor de Dios es más importante. El amor de Dios implica que Dios dio lo más preciado que Él tenía, que es su Hijo Jesucristo por nosotros, para perdonar todos nuestros pecados. Así que también nos van llegando algunas preguntas y si le parece respondo una que nos ha llegado. Y la pregunta ¿es mi deber como cristiano darle dinero a toda persona que me pide? Estoy viajando, por ejemplo, en el tren y hay 6, 7 personas que pasan ese día y me piden algo. ¿Le debo dar a todos? ¿Cuál es mi deber como cristianos? La Biblia también dice: al que te pide dale, y al que desee pedirte prestado no le devuelvas la espada. Pero esto implica que debo darle a todas las personas que me piden. Y vale aclarar, para ir respondiendo a la pregunta, que Mateo 5, 38 al 47 nos habla cómo debemos actuar nosotros ante nuestros enemigos. Por ejemplo, la tradición judía había, y lo mencionaste en este programa, había puesto una barrera contra el enemigo. Decía, bueno, si es un amigo, si es un hermano, si es un conocido, al que me ame le voy a devolver amor, pero al que me odia le voy a devolver odio. Y Jesucristo habla estas palabras diciendo: al que te pida dale, y al que desee pedirte prestado no le devuelvas, mostrando que nuestro amor sincero y abnegado debe ser no solamente por la gente que nos ama, sino también por nuestros enemigos. O sea que de aquí extraemos un principio: amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Bueno, porque así evidenciamos en nuestra conducta que somos hijos de Dios, porque Dios es el mismo que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre injustos e injustos. Y si amamos así solo a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Y se nos manda, insisto, amar a todos. De esta manera, nuestro dinero, nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestra compasión, nuestro amor al prójimo, no debe ser solamente con los que nos aman, sino también con los que nos aborrecen, con los que nos hacen la vida imposible en el trabajo, con aquel que nos roba, con aquel que nos avergüenza, con aquel que se enoja y nos grita. El amor debe ser incondicional. Pero la pregunta inicial era muy válida: ¿debo darle dinero a toda persona que me pida? Yo creo que de aquí, de la parábola del buen samaritano, extraemos un principio, y es el principio de amor efectivo. Es el principio de amor efectivo. ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta inicial. Bueno, mi prójimo es todo aquel que esté cerca mío y tenga una necesidad concreta. Ese es mi prójimo. Pero, ¿de qué manera puedo ayudar? Bueno, ayudar de forma efectiva. Este buen samaritano, de hecho, no le dio ningún dinero directamente a esta persona moribunda, sino que ocupó y dio de su tiempo, sí, dio de su amor, dio de su compasión, dio 2 denarios y le dijo al mesonero: bueno, si gasta algo de más, yo te lo voy a pagar. Así que fue una ayuda efectiva, y pienso que podemos basarnos en este principio para ayudar en la actualidad, es decir, ayudar de forma efectiva, es decir, en organizaciones cristianas, en grupos cristianos, en ministerios, que estén pensando netamente en las necesidades de las personas y nosotros podamos ayudar efectivamente. Así que yo extraigo este principio, y no sé si alguno quiere compartir algo más de esta experiencia en la radio, o algo que les haya quedado del programa y quieren compartirlo antes de terminar. No, quizás me queda que quizás esa persona que había sido herida nunca se enteró quién fue el que lo ayudó después, porque, como dice la palabra de Dios, se levantó al otro día y le dijo al mesonero: todo lo que gastes de más, ponelo a mi cuenta. Una historia maravillosa, que deja enseñanzas maravillosas. Sí, para mí también es una de las parábolas más lindas, y yo me siento identificado con esta parábola, porque yo me siento como ese judío golpeado. Yo estaba así, estaba perdido, y este buen samaritano es lo que hizo el Señor conmigo. Realmente me rescató del pozo, realmente curó mis heridas y me cuidó, y es lo que está haciendo ahora conmigo. Por eso me siento muy identificado, y
y la traslado a mi vida así. El Señor, buen samaritano, ayudándome a mí, que estaba en el pozo. Y tenemos grandes retos por delante, tenemos conocimiento y debemos aplicarlo. Todo lo que el Señor nos va enseñando, luego vamos a ser juzgados por eso. Así que vamos a tener un gran reto por delante, que es el de poder ayudar de manera práctica y espiritual a aquellos que estén a nuestro alrededor. No solo a nuestros amigos, sino también a todo aquellas personas que nos rodeen. Nuevamente se nos fue el tiempo, ya tenemos que concluir con el programa. Les agradecemos por estar aquí, gracias Mati, gracias Santi, esperamos pasa muy rápido. Sí. Y gracias a todos los que están del otro lado, gracias por abrir nuevamente sus hogares al Evangelio, a la palabra de Dios, al buen consejo de Dios que tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestras familias. Esto fue Iluminados por su palabra y los esperamos el miércoles que viene en el mismo horario, 20 horas, con otro tema nuevo, ¿no?, que vamos a ir tocando también.